Si tú revisas el aceite de tu coche como la mayoría de las personas, hay una alta probabilidad de que ya estés dañando tu motor sin darte cuenta. Y no es viajes, no es por manejar mal, no es por el tráfico, ni siquiera es por la gasolina. Es por un hábito que haces en casa, probablemente cada semana, pensando que estás cuidando tu carro, cuando en realidad podrías estar acortando su vida miles de kilómetros. Y lo peor de todo es esto. Ese pequeño error puede terminar costándote más de 40,000 pesos, sin que hayas hecho nada que pareciera peligroso. Hoy te voy a mostrar exactamente qué estás haciendo mal, antes de que sea demasiado tarde. Imagínate esta escena porque probablemente ya la has vivido. Llegas a tu casa después de manejar. Apagas el motor. Abres el cofre con total confianza. Sacas la varilla del aceite. La limpias. La vuelves a meter. Y revisas el nivel. Todo parece normal. Cierras el cofre tranquilo, con esa sensación de que estás haciendo lo correcto. De que eres de los pocos que sí cuidan su coche. Pero aquí viene la parte incómoda. Lo que acabas de hacer podría estar mal, y no solo un poco mal. Podría ser exactamente el tipo de hábito silencioso que, con el tiempo, va desgastando tu motor desde adentro. Sin ruido, sin señales claras, sin advertencias, porque este no es un error evidente. Es un error que parece correcto, y por eso mismo, es el más peligroso. Hoy te voy a mostrar los 5 errores más comunes que la mayoría de las personas comete con el aceite de su motor, y que poco a poco lo van destruyendo sin que nadie se dé cuenta. Errores que parecen inofensivos. Errores que incluso muchos mecánicos no te explican. Y errores que tú mismo podrías estar cometiendo ahora mismo. Pero presta mucha atención a esto. El error número 1 es completamente contraintuitivo. Es el mismo que viste en la miniatura de este video. Y es capaz de arruinar tu motor por completo sin hacer ruido, sin prender ninguna luz en el tablero y sin darte ninguna señal clara hasta que ya es demasiado tarde. Así que quédate hasta el final. Porque lo que viene puede ahorrarte miles de pesos y, literalmente, salvar tu motor. Antes de entrar en los errores, hay algo que necesitas entender y que casi nadie te explica. Tu motor no está trabajando en condiciones normales. Cada vez que manejas en tráfico pesado, cada vez que te detienes y avanzas constantemente, cada vez que enciendes el aire acondicionado bajo el sol, tu motor está trabajando al límite. Aunque tú sientas que solo estás manejando como siempre, por dentro las piezas están soportando calor, fricción y presión extrema todos los días. Ahora piensa en esto. El aceite es lo único que separa esas piezas metálicas que se mueven a miles de revoluciones por minuto. Es literalmente la única barrera entre un motor funcionando suavemente y un motor que empieza a desgastarse de forma irreversible. Y aquí es donde todo cambia. Porque cuando el aceite no está en las condiciones correctas, cuando el nivel no es el adecuado, o cuando lo usas de la forma equivocada, ese pequeño detalle empieza a multiplicarse. No falla de inmediato. No hace ruido al principio, pero día tras día, va acumulando daño silencioso, hasta que un día, sin previo aviso, el motor empieza a fallar, y la reparación ya no es opcional. Por eso los siguientes errores son tan peligrosos, porque no parecen errores. Este es uno de los errores más comunes, y al mismo tiempo, uno de los más engañosos, porque parece completamente lógico. Llegas a casa después de manejar, el motor está caliente, y piensas que ese es el mejor momento para revisar el aceite. Abres el cofre, sacas la varilla, la limpias, la vuelves a meter, y cuando la sacas otra vez, ves el nivel un poco bajo. Nada alarmante. Así que haces lo que cualquier persona responsable haría. Le agregas un poco más de aceite, solo para estar seguro. Y en ese momento, sin darte cuenta, acabas de crear un problema. Porque cuando el motor está caliente y recién apagado, el aceite todavía no ha regresado completamente al cárter. Una parte sigue circulando dentro del motor, en los conductos, en las piezas internas, lo que significa que la lectura que estás viendo es más baja de lo que realmente es. Pero tú no lo sabes. Y al agregar ese poquito más, estás empujando el nivel por encima del límite correcto. Un error pequeño, que parece insignificante, pero que
repetido varias veces, te lleva directamente al problema más grave de todos. Y eso nos lleva al error número 1, que es mucho peor de lo que imaginas. Ahora déjame hacerte una pregunta directa. ¿Recuerdas exactamente cuándo fue la última vez que revisaste el nivel de aceite de tu coche? No, más o menos. No hace poco. Exactamente. Si no puedes responder con seguridad, ya estás en riesgo. Porque aquí hay algo que casi nadie toma en cuenta. El aceite no desaparece de golpe. No baja de un día para otro. Se va consumiendo poco a poco, en cantidades tan pequeñas que no lo notas en el uso diario. Un motor moderno puede consumir aceite de forma completamente normal. Y aún así, con el tiempo, ese nivel empieza a bajar sin que te des cuenta. Y ahí está el problema. Porque si tú no lo revisas con frecuencia, no ves el descenso, no detectas el momento en que ya está por debajo del nivel seguro. Y cuando finalmente aparece un síntoma, un ruido extraño, una vibración, una falla, ya es demasiado tarde. El daño ya empezó. Por eso, la regla es mucho más simple de lo que parece. El aceite se revisa constantemente. No cuando te acuerdas, no cuando algo falla, sino antes de que haya cualquier señal. Porque en este caso, esperar a notar el problema es exactamente lo que lo empeora. Este error es más común de lo que imaginas. Y también uno de los más subestimados, porque la mayoría de las personas piensa algo así. Es aceite. Al final, todos hacen lo mismo, ¿no? Y ahí está el problema. No todos los aceites son iguales. Detrás de cada tipo de aceite hay una combinación específica de aditivos diseñados para cumplir funciones muy concretas. Limpiar el motor, reducir la fricción, evitar la corrosión, controlar la temperatura. Cuando usas siempre el mismo aceite correcto, todo funciona como debe. Pero cuando empiezas a mezclar un poco de uno que te sobró, otro de otra marca porque estaba en oferta, uno sintético con otro semisintético, lo que ocurre dentro del motor no es una simple mezcla, es una reacción. Algunos aditivos se neutralizan entre sí, otros dejan de funcionar correctamente. Y en el peor de los casos, empiezan a formar residuos que no desaparecen, se acumulan poco a poco, creando una especie de lodo espeso que se pega a las paredes internas del motor, y ese lodo empieza a bloquear conductos pequeños, afectando la circulación del aceite justo donde más se necesita. Lo peligroso es que no lo vas a notar de inmediato. El coche sigue funcionando. Todo parece normal, pero por dentro, el sistema de lubricación ya no está trabajando como debería, y ese desgaste silencioso es el tipo de daño que más caro termina siendo. Este error nace de algo que parece completamente lógico. Confiar en el manual del fabricante. Ahí dice, cambiar el aceite cada 10.000 kilómetros. Perfecto, ¿no? El problema es que ese número no siempre aplica a la realidad en la que tú manejas todos los días. Porque ese intervalo está pensado para lo que los ingenieros llaman condiciones normales. Y seamos honestos, tu manejo no es normal. Tráfico pesado donde avanzas y te detienes constantemente. Temperaturas altas que hacen que el motor trabaje más de lo necesario. Trayectos cortos donde el motor nunca alcanza su temperatura óptima. Todo eso tiene un nombre técnico. Servicio severo. Y bajo esas condiciones, el aceite se degrada mucho más rápido, pierde viscosidad, pierde capacidad de lubricar, pierde su protección. Pero tú no lo ves. Sigues manejando pensando que todo está bien, porque todavía no llegas a los 10.000 kilómetros. Y cuando finalmente haces el cambio, ese aceite ya pasó demasiado tiempo dentro del motor, dejando residuos, acumulando desgaste, perdiendo su función. Y aquí es donde muchos se confían, porque nada falla de inmediato, pero ese desgaste acumulado es exactamente lo que acorta la vida del motor sin que te des cuenta. Ahora, si crees que esto es grave, espera a ver el error número 1, porque ese sí puede destruir tu motor mucho más rápido, y casi nadie lo sospecha. Y ahora llegamos al error más peligroso de todos, el que casi nadie ve venir: sobrellenar el aceite. Sí, poner aceite de más suena absurdo, ¿verdad?
Porque toda la vida te han dicho que el aceite protege el motor, así que más aceite debería ser mejor. Pero en este caso, la realidad es completamente al revés. Tu motor está diseñado para trabajar con una cantidad exacta de aceite. Ni más, ni menos. Ese nivel está calculado para que el aceite permanezca en el cárter, justo por debajo de las piezas que giran a alta velocidad, especialmente el cigüeñal. Ahora imagina esto. Cuando te pasas del nivel máximo, aunque sea un poco, el cigüeñal empieza a golpear el aceite en cada giro. Y no estamos hablando de movimientos lentos. Estamos hablando de miles de revoluciones por minuto. Ese contacto constante convierte el aceite en espuma. Sí, espuma, llena de burbujas de aire. Y aquí viene lo más importante de todo. El aceite con aire ya no lubrica, porque esas burbujas no pueden mantener la película protectora entre las piezas metálicas. Y en ese momento, tu motor empieza a sufrir exactamente el mismo daño que si no tuviera suficiente aceite. Metal contra metal. Desgaste acelerado. Temperaturas fuera de control. Pero eso no es todo. Ese exceso de aceite también genera presión interna que empuja el aceite hacia lugares donde no debería estar. Puede entrar en la cámara de combustión, ensuciando las bujías. Puede dañar el convertidor catalítico, una de las piezas más caras de reemplazar, y puede romper sellos y empaques, provocando fugas que antes no existían. Todo esto por un simple poquito de más, medio litro extra. Puede ser la diferencia entre un motor sano y una reparación de miles de pesos. Y lo más peligroso es esto. La mayoría de las personas que cometen este error creen que están haciendo lo correcto. Creen que están protegiendo su motor, cuando en realidad lo están destruyendo desde adentro. Después de todo lo que acabas de ver, podrías pensar que cuidar el aceite del motor es complicado, pero en realidad es mucho más simple de lo que parece. Todo se resume a 3 reglas claras. Primero, el nivel del aceite siempre debe estar entre las marcas de mínimo y máximo de la varilla. Ni 1 milímetro por debajo, ni 1 milímetro por encima. Segundo, la revisión debe hacerse con el motor frío, o al menos después de esperar unos minutos en una superficie completamente plana. Solo así obtienes una lectura real. Y tercero, mantén consistencia. Usa el mismo tipo de aceite recomendado para tu motor y revisa el nivel con frecuencia, no cuando ya hay un problema. No necesitas ser mecánico. No necesitas herramientas especiales. Solo necesitas entender que en este caso, los pequeños detalles hacen toda la diferencia, porque cuando haces esto bien, tu motor trabaja como debe. Se desgasta mucho menos y puede durar muchos años más sin problemas. Y cuando lo haces mal, el daño empieza, aunque no lo veas. Si llegaste hasta aquí, hay algo claro. Te importa tu coche y no quieres cometer un error que pueda costarte miles de pesos. Ahora dime algo en los comentarios, porque esto me interesa de verdad. ¿Cuál de estos errores estabas cometiendo sin darte cuenta? ¿El de revisar el aceite en caliente? ¿El de no revisarlo con frecuencia? ¿O el más peligroso, el de poner aceite de más pensando que era mejor? Te leo abajo, y si este video te abrió los ojos en algo que nadie te había explicado así de claro, apóyalo con un like, no porque lo diga yo, sino porque eso ayuda a que más personas eviten cometer estos mismos errores sin saberlo. Y si quieres seguir aprendiendo a cuidar tu coche de forma simple y sin complicaciones, suscríbete, porque lo que viene puede ahorrarte mucho más de lo que imaginas. Ahora ya sabes algo que la mayoría de las personas nunca llega a entender, que no es solo cambiar el aceite, sino cómo lo usas, cómo lo revisas y cómo evitas estos errores silenciosos, lo que realmente define la vida de tu motor. Y con este conocimiento, tu coche no solo puede durar más, puede llegar sin problemas a los 300,000 kilómetros o más, mientras otros fallan mucho antes, sin saber por qué. Pero aquí viene algo aún más importante, porque hay señales que tu motor empieza a dar, sonidos que la mayoría ignora, y que pueden advertirte que algo ya está mal antes de que sea demasiado tarde. Justo ahora te voy a dejar en pantalla el siguiente video, donde te explico los 5 sonidos del motor que nunca debes ignorar.
porque pueden ser la diferencia entre apagar el coche a tiempo o perderlo por completo. Haz clic ahora y nos vemos en el siguiente video.